Amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de TVL Noticias. Lorena, bienvenida. ¿Qué tal, Ricardo, amigos? Gracias a quienes nos sintonizan a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil, 27 en la ciudad de Cuenca y también por internet a través de tvl.asambleanacional.gov.es. Y hoy realizaremos un balance al trabajo efectuado al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Para ello dialogaremos con el asambleísta Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia. Mauro Andino, jurista, expresidente del Colegio de Abogados de Chimborazo, exasambleísta constituyente, asambleísta de Chimborazo por Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Este primer semestre estuvo marcado el trabajo al interior de la Comisión de Justicia y Estructura de la Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, precisamente por el trámite a varios proyectos de reforma al Código Orgánico Integral Penal, además de la investigación de los denominados papeles de Panamá, tras la revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre la utilización de empresas offshore para el ocultamiento de bienes y patrimonio a escala mundial. Ecuador no estuvo exento de estas investigaciones. Vamos a revisar en el siguiente video un balance efectuado al interior de la Comisión de Justicia. Fue en febrero del 2016 que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional abocó conocimiento del proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal que busca definir la proporcionalidad de las sanciones por el delito de contrabando de combustibles. Esta desproporcionalidad saltó a la vista cuando se reveló que un ciudadano fue sentenciado a 5 años de cárcel por el contrabando de 40 galones de gasolina. Haciendo la misma actividad de los 300 kilogramos que hablábamos, estamos hablando que esta persona ganaría $208 por cada 300 kilogramos que pase a la frontera. El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, presentó las observaciones a los artículos 264, 265 y 557 del COIP para modificar las sanciones en los delitos contra actividades hidrocarburíferas. También se refirió a delitos de tránsito. De los artículos 264, 265 y 557 del Código del COIP, la Fiscalía no tiene objeción alguna. Pero no fueron los únicos temas de análisis al interior de la comisión. El 3 de abril de este año, 109 medios de comunicación de 76 países revelaron el ocultamiento de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y personalidades de las finanzas, negocios, deporte y arte. El caso fue denominado Panama Papers. En Ecuador, se conoció que personalidades como el mismo fiscal general Galo Chiriboga, el gerente de Petroecuador Pedro Merizalde y el exministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanoselli tienen vínculos con empresas domiciliadas en Panamá. En junio de este año, Yanoselli fue interrogado en la Comisión de Justicia. Usted jamás pudo detectar estas irregularidades en las que Alex Bravo estaba ya encaminado y además tenía relación con sus familiares. Desconozco, asambleísta. Pero desconozco porque no puedo conocer. ¿Cómo va a creer? Pregúntele a cualquiera de Petroecuador, ¿cómo va a conocer? Es imposible. Imposible que conozca el... No. La mesa legislativa continúa en el análisis de la información entregada. Hace pocos días, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, reveló que 5 universidades privadas del Ecuador tienen vínculos con empresas domiciliadas en Panamá. No se descartan nuevas comparecencias. Entre tanto, en esta mesa legislativa está el proyecto de ley para la protección de los derechos a la intimidad, de iniciativa de la presidenta de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo, TVL Noticias.
Asambleísta Andino, bienvenido a la televisión legislativa. Gracias, un gusto poder compartir con ustedes. Ya lo vimos en el reportaje precedente, son algunos temas que ha centrado el trabajo en este primer semestre de la Comisión de Justicia, pero vamos a arrancar con uno de los temas más extensos. Son alrededor de 5 proyectos de reformas al Código Orgánico Integral Penal que están en la mesa legislativa. Uno de iniciativa del presidente de la República. Vamos desglosando un poco sobre qué temas se proponen reformas al COIP. Bueno, el presidente de la República, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, tiene la facultad de colegislar y es por ello que presentó una propuesta de reforma en lo que tiene que ver fundamentalmente a rebajar o reducir las sanciones en casos de contrabando de combustibles en las fronteras, tomando en consideración que en un caso se había sancionado a una persona que se decía que estaba con unos pocos galones de combustible. Con 40 galones. Hay que analizar que esas personas no es que por una ocasión están llevando ese combustible a través de caminos o a través del contrabando, sino que ya lo hacen frecuentemente. No era la primera vez que ya inclusive adecúan o adaptan vehículos para poder esconder ahí el combustible, con el peligro que ello conlleva y con los perjuicios económicos que se genera al país, porque el combustible en el Ecuador tiene un precio y en el vecino país de Colombia difiere totalmente. Ante ello, sin embargo, hemos analizado esta propuesta del presidente, está ya en el informe para primer debate que lo seguimos analizando en la comisión y probablemente se van a rebajar las penas aquí aplicando la dosimetría que establece la misma Constitución de la República. Ahora son algunas propuestas también de iniciativa legislativa, citemos por ejemplo el tema de incendios que viene del asambleísta Mauricio Proaño y también del asambleísta Andrés Páez. Bueno, en estos temas hemos contado con la presencia de funcionarios del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, quienes son expertos técnicos en esta materia y con índices, con estadísticas, nos han dado cuenta que estos incendios forestales se producen muchas veces por efectos de la naturaleza, a veces por descuido, por negligencia, o en ciertos casos que son la excepción, a lo mejor provocados intencionalmente, y que no habría mérito como para incrementar las penas, no habría mérito. No es un delito así señalado como tal, o sea, con la intencionalidad de en la mayoría de los casos no hay el ánimo doloso de causar ese daño para producir ese incendio, con ciertas excepciones, y quienes han sido encontrados infraganti, pues obviamente han sido sometidos a la justicia, procesados y sentenciados. Por lo tanto, en este caso, la comisión ha creído pertinente no aceptar esa propuesta porque se estaba ya yéndose más allá de lo que establece la misma Constitución de la República cuando hablamos de la dosimetría o de la proporcionalidad de acuerdo a la vulneración de los derechos. Asambleísta, en cuanto a los criterios que le entregó el legislador Andrés Páez en la comisión, había señalado que, un poco haciendo referencia a lo que sucedió el verano del año anterior, cuando se registraban un sinnúmero de incendios forestales. La mayoría de ellos, según el asambleísta Andrés Páez, habría sido provocado y que eso necesitaba una sanción. Mire, si la solución fuera sancionar o imponer solamente la pena de privación de la libertad o enviar a la cárcel o a los centros de rehabilitación social a las personas que vulneran derechos, ya en Estados Unidos ya no habría delitos con la pena de muerte o la cadena perpetua, o como en otros países igual. Mire, allá se cometen una serie de delitos y sin embargo con las penas tan drásticas que hay, como la cadena perpetua, la pena de muerte, igual hay matanzas brutales, reprochables. En estos últimos días hemos sido testigos de lo que está ocurriendo en varios países, en Estados Unidos, en Europa. Sin embargo, personalmente considero que no es la solución. ¿Y cuál es el mecanismo allí, asambleísta, que se debería implementar o buscar por lo menos? La prevención, la cultura de respeto a nuestra naturaleza, el respeto a la propiedad privada, el respeto a los bienes públicos, desde las escuelas, desde los colegios, incentivar a los niños, niñas, adolescentes a respetar precisamente la naturaleza, a evitar, por ejemplo, en agosto, en septiembre, esta quema a veces de árboles, de ramas o cualquier objeto que pueda generar una chispa y de esa manera ocasionar estos incendios forestales que lógicamente causan y dañan el medio ambiente.
Asambleístas también han presentado de iniciativa legislativa también reformas al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito. Esto sobre todo para reducir también, o más bien que queden exentos de sanciones, sobre todo el transporte comunitario, decían. Bueno, en tránsito hay algunas propuestas. La primera, la que usted hace referencia de que el transporte comunitario esté exento de sanciones de carácter penal. Por ejemplo, la reducción de puntos y también la imposición de multas, como establece el COIB. Pero no podemos nosotros crear una excepción en el Código Orgánico Integral Penal, señalando, por ejemplo, serán sancionados con esta pena las personas que cometan esto, con excepción de... No podemos. Puede ser discrecional. No hay cómo excepcionar en materia penal. La ley es general para todas y para todos quienes pueden vulnerar un derecho. Lo que hemos señalado es que la Agencia Nacional de Tránsito tiene que cumplir con su rol, es decir, propiciar, generar, dar las facilidades para que se creen más operadoras de transporte en los sectores rurales, en las comunidades, en las parroquias, donde no llega ese transporte, a través de cooperativas o de compañías de transporte mixto. Sí, ya se lo ha hecho en Imbabura, ya se lo ha hecho en Chimborazo, también en varios cantones, en donde se han concedido permisos de operación, frecuencias, y aspiramos que así se siga extendiendo esas facilidades que puedan dar para garantizar la seguridad de los usuarios y evitar también accidentes de tránsito. Asambleísta, entonces, bajo ese criterio uno también podría entender que el otro proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal en materia de tránsito también, que buscaba disminuir la sanción por el número de puntos si es que ya un ciudadano había cancelado la multa respectiva. Ese proyecto de ley también ya podría quedar de lado. Bueno, la segunda propuesta sobre tránsito tenía que ver también en que los que conduzcan, por ejemplo, en exceso de velocidad, ¿sí?, no sean sancionados con montos económicos y con la reducción de puntos, con las dos sanciones, sino que solamente puedan ser sancionados con trabajo comunitario y a lo mejor con una sanción económica. Pero ya no la reducción de puntos en la nosotros licencia. hemos visto que los accidentes de tránsito se producen generalmente por exceso de velocidad, por conducir en estado de embriaguez, por imprudencia, por no acatar las disposiciones de la ley y del reglamento, sí, porque los vehículos se encuentran en malas condiciones o porque los conductores trabajan más de las 8 horas de las que deberían trabajar. Entonces, generar este rato una reducción en las sanciones sería propiciar a que a lo mejor los accidentes de tránsito sean de mayor cantidad. Mire que hay una gran cantidad de muertos de lo que va del presente año y accidentes de tránsito, miles, muertes, gente con discapacidad, más de lo que ha producido los conflictos bélicos entre Perú y Ecuador. Las carreteras se tiñen de sangre, las avenidas, no podemos permitir. Hay que crear aquí también una cultura de respeto a la ley y hay que crear una cultura de respeto al ordenamiento constitucional. Asambleísta, nos restan 2 proyectos más, uno de iniciativa de los asambleístas de Azuay, que está dirigido a reducir la violencia contra la mujer y los miembros del núcleo familiar, que ha sido analizada por la comisión. Así es, efectivamente, hay propuestas para que analicemos detenidamente lo que tiene que ver a la violencia psicológica, a la violencia física y a la violencia sexual. Hoy precisamente recibimos a 2 expertas en materia de violencia contra la mujer y el núcleo familiar. Los hemos escuchado con mucha atención, estamos analizando para ver qué se recoge, qué no se recoge, porque cuando hablamos de violencia psicológica, hablamos ya de violencia física o de violencia sexual. El momento en que alguien es agredido sexualmente o agredida físicamente, ya existe la agresión psicológica, porque previamente le intimidan, le forzan, le amenazan. Por lo tanto, hay que combatir aquello. Más aún cuando en el Ecuador se han dado, por ejemplo, varios casos de femicidio y que ya han sido sancionados aquellos autores pues con el máximo de la pena que establece el Código Orgánico Integral Penal. El último en llegar, asambleísta, fue el del defensor público, que él cuestionaba mucho la desproporcionalidad de las penas, sobre todo, él decía, en delitos cometidos en menor cuantía. Mire, lo que dijo el defensor público, respeto, pero no dijo toda la verdad, porque por ejemplo hablaba del asunto de la paralización de servicios públicos
y ahí ponía el caso que la ley establece una sanción con un techo de 3 años y que se les había puesto 4 años. Y se les había puesto 4 años. Pero mire, lo que no dijo es que también hay que tomar en cuenta una serie de agravantes que pueden endurecer aún más las penas. Sí, como supongo yo que el operador de justicia penal encontró varias agravantes en el cometimiento de ese delito, se le incrementó con 1/3 de la pena, lo que equivale a 1 año más. Sumado a los 3, daban los 4. Pero esta sentencia aún no está en firme, por lo tanto puede ser modificada a través de la impugnación que puedan presentar. Para poner un poco en contexto, usted está haciendo referencia a la situación vivida en Saraguro, esto en la provincia de Loja, en donde varios ciudadanos, al parecer, cerraron una carretera y al menos 2 recibieron una sentencia. Ellos recibieron una pena de 4 años. Claro, lo que dice el defensor es que por ese delito la pena es de 1 a 3 años. Evidentemente, un poco más en la comisión usted tiene los argumentos y ahí sería bueno que nos explique en qué consisten los agravantes, por qué la pena es hasta 4 años, es decir, 1 año más, y no se quedó en 3, como señala el COIP. Bueno, primero, la pena va de 1 a 3 años por la paralización de servicios públicos. Que eso está prohibido. El máximo, le pusieron los 3 años. Pero aparte hay como 18, 19 agravantes, por ejemplo, actuar con alevosía, ¿sí? Actuar en pandilla, o simplemente provocar lesiones a personas, una serie de hechos adicionales, a más de la paralización de ese servicio público. Y como consecuencia de ello, se le incrementa 1/3 a la pena, y ese tercio viene a ser 1 año más, que sumado a los 3, que es el máximo de la pena por el delito principal, se suma el total 4 años. Por ello es que el juez había determinado esa pena, pero insisto, pueden apelar, pueden impugnar y a lo mejor sea revocada, reducida esa pena, o inclusive, si hay mérito, absolverlos y garantizar o ratificar el principio de inocencia. En ese punto, entonces, ¿no amerita una reforma al COIP? Desde mi punto de vista no, porque está claro lo que tiene que ver en el asunto a la paralización de servicios públicos. De esto la comisión tendrá que hacer un solo documento para presentar un solo proyecto de reformas que abarquen todos esos temas, ¿verdad? Efectivamente, no podemos hacer por cuerda separada informes, es uno solo, y este informe ojalá aspiremos presentarle en los próximos meses, porque realmente el defensor del público presentó un proyecto de 35 artículos, un grupo de mujeres asambleístas de la SUAY igual presentaron un nuevo grupo, una nueva propuesta de reformas, entonces eso nos va a retardar, porque ya presentamos el informe para primer debate, entonces tenemos que seguirlo esto debatiendo y luego ver qué es lo que se incorpora. Asambleísta, otro tema que causó bastante debate y que recayó en la Comisión de Justicia fue la investigación sobre los denominados papeles de Panamá, y ustedes ya han recibido a varias autoridades, también han escuchado a algunas autoridades también que estuvieron inmersas dentro de esta investigación periodística y también reciente, como lo escuchamos en el reportaje precedente, vinculado con universidades privadas. ¿Ahí cuáles han sido las conclusiones a las que ha llegado hasta el momento la comisión? Bueno, en este momento estamos trabajando ya el borrador de informe de esta investigación que dispuso el Consejo de Administración Legislativa. Probablemente la próxima semana ya lo aprobemos y lo remitamos al Consejo de Administración Legislativa. Allí hemos podido detectar que obviamente hay personas, políticos, empresarios, concesionarios de medios de televisión o de radio, cadena de supermercados que tienen dineros en paraísos fiscales. Lógicamente que eso no es ilegal, pero sí hay que determinar el origen de esos paraísos, de esos dineros que van a paraísos fiscales, de esos recursos. Si no son producto a lo mejor del tráfico de personas, de lavado de activos, a lo mejor del crimen organizado, o para evadir los tributos o los impuestos fiscales. Eso es lo que hay que indagar, y allí tiene un papel importante que juega el Servicio de Rentas Internas. Por otro lado, también de los funcionarios que no han declarado o no declaran en las declaraciones juramentadas su patrimonio, ¿sí? O que a lo mejor no coincide con lo que en realidad deberían tener. Allí, en cambio, la Contraloría General del Estado es la que juega un papel también preponderante. Por otro lado, en lo que tiene que ver a las universidades, es el CES, es el Consejo de Educación Superior también los que tienen que llevar a cabo a lo mejor procesos de investigación, porque no es posible que ciertas universidades
estén haciendo negocio con la educación, que es un servicio público, sí, porque hemos podido detectar, de acuerdo a la información que nos proporcionó Leonardo Orlando del Servicio de Rentas Internas, pues algunas universidades tendrían en paraísos fiscales estos dineros, y más aún, familiares habrían constituido compañías de prestación de servicios o de venta de servicios a esas universidades, en donde el negocio prácticamente venía a ser redondo. Nosotros vamos a presentar ese informe, aspiramos realmente que el CAL luego tome una decisión, remitiendo a lo mejor al Servicio de Rentas o a la Contraloría para que se inicie exámenes especiales o auditorías especiales en lo que tiene que ver a los funcionarios públicos, y en lo que tiene que ver ya a las personas particulares, pues será el Servicio de Rentas Internas o cualquier otro organismo el que tenga que abocar conocimiento. Asambleísta, y aquí colindantemente la pregunta será el pacto ético, porque evidentemente tras esta investigación el jefe de Estado, el presidente de la República, ha hecho público un pacto ético, ha dicho él, en donde se propone una consulta popular para que las personas que deseen ser funcionarios o candidatos para las próximas elecciones y que tengan sus recursos en paraísos fiscales los traigan al Ecuador. Es decir, que funcionarios públicos no tengan sus recursos en estos denominados paraísos fiscales. La Comisión de Justicia también analiza dentro de este documento esta posibilidad de incluir algunas observaciones, tal vez el pedido del Ejecutivo mismo del pacto ético. Efectivamente, vamos a poner en ese informe de investigación pues sugerencias para el CAL, como la que usted hace referencia, de que se cumpla con ese pacto ético, que los funcionarios públicos o los que quieren ser candidatos de elección popular no tengan en paraísos fiscales recursos económicos, que lo obtuvieron aquí como utilidades o como ganancias, porque eso es atentar en contra de nuestra economía, es generar menos empleo, menos trabajo, menos ingresos para el fisco y para más obra social. ¿Puede ser una ilegalidad tener...? Ilegal no es, ¿Ya? Pero sí, desde mi punto de vista, no es ético. Más aún, quienes pretenden dirigir los destinos del país deben dar muestras de ejemplo de invertir aquí en el Ecuador para generar más fuentes de trabajo, a pesar de que generar más empleo. A pesar de que sus recursos los tengan, como han señalado ya algunos de ellos, sus recursos en paraísos fiscales, pero que también lo están invirtiendo acá en el Ecuador. Mire, tienen que invertir aquí, y por eso yo respaldo, aplaudo la propuesta del presidente de la República, pero también el CES, el Consejo de Educación Superior, también ha presentado una propuesta de reformas a la Ley de Educación Superior que me parece importante, que por ejemplo familiares de los directivos, de los rectores, de las autoridades de las universidades privadas no puedan estar vinculados a través de compañías, a través de empresas o que mantengan negocios con esas universidades, porque allí vienen definitivamente esas acciones medias dudosas o de preferencia para tal o cual grupo o tal o cual compañía, sí, en donde lógicamente están sacando provecho. Aparte de ello también que las autoridades que gobiernan a las universidades privadas también puedan tener el control fiscalizatorio, porque caso contrario, seguir permitiendo que sigan haciendo un negocio de la educación superior no me parece justo, no me parece correcto, porque atenta tanto a la Constitución como a la Ley Orgánica de Educación Superior. Muy bien, asambleísta, vamos con otro tema. Son algunos puntos que están pendientes en la Comisión de Justicia. Ahí también llegaron reformas al Código Civil y a la Ley Notarial, esta última de iniciativa de la asambleísta Soledad Vela, y que trata básicamente sobre la agilidad para el procedimiento de un divorcio cuando no existen hijos de por medio. Bueno, esta es una propuesta muy puntual que tiene que ver con la unión de hecho. En las reformas que se hizo a la ley notarial, entre otras facultades, los notarios tienen la facultad, la potestad para llevar a cabo un divorcio por mutuo acuerdo cuando no hay hijos menores de edad, ¿sí? O proceder también, cuando hay hijos menores de edad, deben acudir al juez de la familia, porque allí se tiene que establecer la tenencia, el régimen de visita y las pensiones alimenticias que les corresponde a cada uno de los menores, más los beneficios de ley. Pero si no hay hijos menores de edad, pues pueden acudir ante un notario y allí proceder a disolver ese vínculo matrimonial. Hay que esperar 60 días para que se lleve a cabo esa audiencia. Hoy estamos haciéndolo compatible con lo que establece el divorcio cuando hay hijos y se lleva a cabo ante un juez, que la audiencia se lleve a cabo en un término más allá de 10 días. Y en lo que tiene que ver a la unión de hecho, si es que esa unión de hecho se ha formalizado con un documento en una notaría, pues que de la misma forma en que se lo hizo, se pueda disolver. Se pueda disolver.
Es decir, las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Eso es lo que se pretende. Por otro lado, también se están creando algunas otras facultades ahí en las reformas que estamos haciendo con la finalidad de descongestionar el trabajo que tienen los jueces y de esa manera los notarios puedan abocar conocimiento, por ejemplo, en lo que tiene que ver al desahucio, clarificándolo de una mejor manera como algunos otros aspectos. Asambleísta, para el segundo semestre la comisión tiene pendientes algunos proyectos también, entre ellos el que llegó de la presidenta de la Asamblea Nacional para la protección y privacidad de datos públicos. Así es, hemos abocado ya conocimiento la semana anterior, vamos a invitarle después del receso legislativo a la señora presidenta de la Asamblea, a la comisión, para que sustente, para que dé a conocer el fundamento de este proyecto, ya lo estamos analizando con el equipo técnico de la comisión. Aparte tenemos también las 46 solicitudes de amnistía de 4 personas que ya han sido sentenciadas. Por otro lado tenemos también 2 solicitudes de indulto que estamos conociendo por razones humanitarias. ¿Podemos detallar brevemente esos puntos en el tiempo que nos queda? Bueno, solicitudes de indulto. Claro, esas 2 solicitudes de indulto por razones humanitarias tienen que ver cuando una persona ha sido ya sentenciada y está privada de la libertad y sufre de alguna enfermedad catastrófica o tiene ya un problema sumamente grave que a lo mejor 1 mes, 2 meses, 4 meses, 5 meses a lo mejor ya perdería la vida, y lo que se pretende es simplemente por razones humanitarias, sin analizar qué tipo de delito es, si se trata de asesinato, de violación, narcotráfico o trata de personas, sino aquí se ve eminentemente la razón humanitaria y se le concede o no el indulto. Así que estamos analizando estas dos solicitudes, al igual que el resto de temas. Asambleísta, el proyecto de código administrativo también al que ya han seguido dando tratamiento, han escuchado ya observaciones, sobre todo de catedráticos. Ahí, ¿cuáles serán los tiempos en el que la comisión tenga previsto ya continuar con el tratamiento? Bueno, este código orgánico administrativo que va a revolucionar aquí la vida de los ciudadanos y de los administrados, que son los funcionarios públicos, ¿sí? Funcionarios públicos y los ciudadanos, pretende garantizar de una manera clara, precisa y concordante los derechos de los ciudadanos que acuden a utilizar los servicios de todas las instituciones del Estado. ¿Para qué? Para evitar implementación de reglamentos dispersos, resoluciones u ordenanzas. Por un lado se aplica de una forma, por otro lado de otra manera. Aquí todas las instituciones del Estado tendrán que someterse a este Código Orgánico Administrativo que el día de hoy, precisamente, estamos haciendo la convocatoria ya para la próxima semana para conocer en la comisión en primer debate y dejarlo ya presentando para que luego del receso legislativo el Pleno de la Asamblea conozca y se pronuncie. Asambleísta, es decir, este proyecto regulará los procesos que deben seguir todas las instituciones públicas para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía. Efectivamente, allí se establecerán cuáles son las obligaciones de los funcionarios públicos, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos de los ciudadanos, cuáles son también sus obligaciones, los procedimientos para sancionar, lo que tiene que ver en el silencio administrativo, lo que tiene que ver en la aplicación de la coactiva, en fin, una serie de hechos que lógicamente va a beneficiar a los usuarios y de esa manera cumplir con lo que nos hemos propuesto en la comisión, como ya lo hicimos con el Código General de Procesos, que ya está en vigencia, como ya lo hicimos con el Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Comunicación y tantas otras normativas más. Por ello, permítame agradecer a los miembros de la comisión, a todos y al personal técnico y asesores, que sin el respaldo de ellos no podríamos conseguir lo que hasta ahora hemos conseguido. Un trabajo duro, permanente. Se habla de más del 40% de las leyes que se ha aprobado en esta Asamblea que nacen precisamente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Gracias, asambleísta Mauro Andino. A ustedes, gracias. Gracias, asambleísta. Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Justicia sobre el trabajo efectuado en este primer semestre del 2016. Así es, Lorena, amigas y amigos, nosotros nos vamos a una primera pausa y regresamos con más información.
Bien, amigas y amigos, estamos de regreso en este trabajo en donde se realiza la evaluación al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, Lorena. Así es, y para ello también queremos recoger el criterio de la oposición y para eso ya nos acompaña el asambleísta Luis Fernando Torres. Luis Fernando Torres, abogado y doctor en jurisprudencia, asambleísta por Tungurahua por el Partido Social Cristiano, en alianza con el movimiento Tiempo de Cambio. Integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Asambleísta Torres, bienvenido a la televisión legislativa. Son algunos los temas que han marcado el trabajo de la Comisión de Justicia en este primer semestre del 2016. Queremos arrancar con las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Son aproximadamente 5 proyectos que abarcan algunos temas y que también tienen diversas iniciativas. El Código Integral Penal no solamente sustituyó al Código Penal, sino también al Código de Procedimiento Penal. Además sirvió para que varias materias que tenían que ver con infracciones y sanciones y se encontraban dispersas en un sinnúmero de leyes se incorporaran en un solo cuerpo legal, esto es, en el Código Integral Penal. Desde que entró en vigencia el Código, varias reformas se han hecho y otras más han sido propuestas y estas se encuentran en estudio en la Comisión de Justicia. Un código de esa magnitud, al parecer, cuando se lo aplica, fácilmente se puede advertir qué falta o qué le sobra. Y ello explica por qué algunos operadores jurídicos ciudadanos han propuesto efectivamente reformas a este cuerpo legal. Son algunos temas ahí, asambleísta, y al interior de la comisión se ha dicho, se ha analizado, han dicho, ninguna ley es perfectible y ahorita nos estamos dando cuenta tras un poco más de 2 años de vigencia que tiene este Código Orgánico Integral Penal, cuáles han sido un poco las falacias que ha tenido este código. Empecemos un poco con la propuesta del Ejecutivo, del Presidente de la República sobre los hidrocarburíferos, el contrabando de combustibles. La pena originalmente establecida para quienes cometían la infracción de contrabandear combustibles era desproporcionada frente a la infracción. Excesiva. Excesiva. Y fue el propio presidente de la República quien advirtió este hecho y pidió que se haga la reforma del caso, porque la propia Constitución exige en el artículo 76 que haya proporcionalidad entre las penas y las infracciones. No puede haber penas excesivas para infracciones mínimas. Y en ese caso había una falta de proporcionalidad, una falta de razonabilidad en cuanto a la pena y a la infracción. Pero ese no es el único caso, existen otros casos más. En las contravenciones de tránsito por exceso de velocidad, por ejemplo, si alguien supera el rango moderado, tiene que pagar un salario básico unificado. Me explico, si el límite de velocidad en una ciudad es de 50 kilómetros por hora y alguien circula a 61 kilómetros por hora, habría superado el rango moderado y tiene que pagar un salario básico unificado. Si está dentro del rango moderado, esto es, si el límite máximo es 50 kilómetros por hora y alguien conduce a 54 kilómetros por hora, no tiene que pagar un salario básico unificado, sino el 30%, esto es unos $120. Yo hice una propuesta a la comisión para que se graduaran mejor las multas, que se impusieran multas altas, realmente altas, a quienes están por sobre el rango moderado, pero acercándose al otro límite. Okay. Al rango exagerado se podría entender. Así es, porque hay muchos abusos que se han cometido en diversas circunscripciones locales. En Ambato, la ciudad de la que yo fui alcalde, capital de la provincia a la que represento en la Asamblea Nacional, existe un sistema de control de multas. Y resulta que, equivocadamente, hasta hace algún tiempo, estaban imponiendo la multa de un salario básico unificado en lugar del 30%, inclusive para los que estaban en el rango moderado, lo cual era una verdadera injusticia. Algunas personas que no eran de la ciudad y no sabían dónde estaban colocados estos fotorradares, por ingresar y salir de la ciudad, tenían que pagar al final del día unos $1.100 porque cometían unas 3 infracciones. Ello se debía a que no había la ubicación precisa y sobre todo a que el Código Integral Penal estableció una multa demasiado alta para quienes no llegan a los rangos máximos.
Asambleísta, pero aquí también se pone en evidencia un tema y es la dosimetría. Conversando con asambleístas del Movimiento Alianza País, ellos han identificado que no existe la dosimetría, sobre todo para sanciones en cuanto a delitos no graves, se podría entender así. Por ejemplo, el contrabando de combustibles, 40 galones, una persona que recibió 5 años de sanción. Eso tiene que modificarse. También en las multas de tránsito. Allí, por ejemplo, el Movimiento Alianza País lo que señala es que, bueno, se establecieron esas sanciones porque hay un bien superior que hay que precautelar y es el derecho a la vida, la protección del ser humano, porque también se observan accidentes de tránsito de forma consecuente, de forma seguida y bueno, hay víctimas que lamentar. Bueno, sí, estos se conocen como los delitos de peligro abstracto y en el Código Integral Penal se incluyeron varios delitos de peligro abstracto. Estos delitos no suponen que existe el daño como tal, se les sanciona por el delito o el daño que podrían cometer en el evento de que fueran, por ejemplo, a exceso de velocidad o alguien conduzca un vehículo en estado etílico. No hace falta que haya chocado, que haya atropellado, sino por el solo hecho. Es la prevención, entonces uno podría decir. Sí, pero ahí viene el gran problema. El Estado se convierte en un tutor de todo. En el tema de tránsito yo creo que es lógico establecer los límites, las sanciones razonables, no exageradas, pero en otros casos estos delitos de peligro abstracto de los que está lleno el Código Integral Penal constituyen una ventana abierta para que desde el Estado se quiera controlar demasiado la vida de los ciudadanos. De allí entonces que otra de las reformas que debería hacerse con el tiempo al Código Integral Penal es la que tiene que ver con los delitos de peligro abstracto. ¿Qué queremos prevenir? Los controles sobre qué tipo de conductas de los ciudadanos deberían hacerse. Son las preguntas que espero yo se contesten de manera objetiva si algún día se reforma el código en este punto. Asambleísta, y ahí también llegó uno de los últimos proyectos que llegó fue la propuesta del defensor público. Él también cuestiona la desproporcionalidad de las penas, sobre todo, dice, en la aplicación de delitos de menor cuantía. Él tiene razón. El defensor público ha participado activamente en las sesiones de la comisión y él ha sido uno de los que con mayor conocimiento y énfasis ha llamado la atención sobre el hecho de que existen conductas que tienen sanciones irracionales, desproporcionadas. Pero el problema no solamente es del Código Integral Penal, es de otras leyes. En la Ley Orgánica de Comunicación existen sanciones desproporcionadas sobre medios de comunicación por supuestas faltas, ni siquiera juzgadas por un juez, sino determinadas por un burócrata de la administración pública. Asambleísta, en el caso de el defensor público, por ejemplo, él ha cuestionado que por paralizar un servicio público como es una carretera haya recibido 4 años de prisión, cuando por ese delito, según el COIP, se establece de 1 a 3 años. Pero hay otros agravantes también que desde el Movimiento Alianza País dice que no se han explicado. Esto también entra en la mesa de debate. Bueno, el orden público tiene que ser debidamente cuidado, porque nadie puede, a pretexto de protestar, impedir que otros circulen. Si protesta, tiene que haber una justificación. Nuestra Constitución reconoce el derecho a la resistencia, pero no es derecho a la resistencia sin límite alguno. De tal modo que quien paraliza un servicio público debe, por supuesto, ser objeto de una investigación y eventualmente de una sanción. ¿Cuántos años? Es la pregunta. Si alguien paraliza una autopista por la que circulan 100.000 vehículos, digamos, al día, el daño que ha ocasionado es un daño gravísimo, porque resulta que 100.000 vehículos con 300.000 personas, para poner este ejemplo hipotético, no pudieron comunicarse de un lado a otro. Unos no pudieron trabajar, otros no pudieron ir al hospital o lo que fuese. De tal modo que la paralización de servicios públicos tiene que estar sancionada, pero tiene el juez que medir las circunstancias del caso. Si en el país hay una protesta generalizada y se queman unas llantas, no puede alguien por haber quemado las llantas ser sancionado con 4 años. O como ocurrió con varios jóvenes que estuvieron el 30S en un canal público de televisión. Fueron sancionados con varios años de cárcel por haberse apoyado en una mampara y la mampara se fue al piso.
Allí pues hay una... Pero cuando hay agresiones, por ejemplo, Alianza País dice que hay elementos adicionales. El agredir a otras personas, por ejemplo, de forma reiterada, a una policía, en el caso de Loja. Ah, por supuesto. No hay derecho alguno para que alguien que protesta agreda a los policías. Es decir, ¿por qué le va a pegar a un policía? La protesta debería ser una protesta en la que efectivamente quien está inconforme hace sentir su inconformidad por medios democráticos, institucionales, por gritos, utilizando al máximo su derecho a la libre expresión, pero no por ello va a destruir bienes públicos, va a pegar a policías. Pues eso ya es una infracción, a menos que se defienda de una agresión, por ejemplo, del policía, que es otra cosa, pero no hay derecho a maltratar a policías, a las fuerzas del orden. Bien, asambleísta, y son algunos temas que la comisión deberá condensar en un solo documento para presentar un solo proyecto sobre los diversos temas que han llegado a la mesa legislativa. Sí, en materia del Código Integral Penal, la tarea es muy compleja porque tienen que incorporarse diversas propuestas, diversas ideas. Uno de los códigos que ahora más concentra nuestra atención es el Código Orgánico Administrativo. Y este código sí es algo urgente porque en el país los reclamos de los administrados con las autoridades administrativas tienen regulaciones precisas en el caso de los municipios. En el Código Orgánico de Desarrollo Territorial están las reglas bajo las cuales un ciudadano puede protestar ante una decisión del municipio que provenga del alcalde del Consejo Municipal o de un director departamental. Hay suficientes garantías y defensas para el ciudadano. Fuera de los municipios, alrededor de la función ejecutiva, existe el famoso Estatuto Administrativo de la Función Ejecutiva, que fue dictado en la época del presidente Durán Ballén. En los años 90. Y que desde ese entonces se ha mantenido con modificaciones mínimas. Lamentablemente, ese estatuto no lo aplican muchísimas dependencias públicas en el país. En el área petrolera, bajo el pretexto de que se trata de empresas públicas, un administrado frente a lo que hace la empresa petrolera está completamente en la indefensión. El Código Orgánico Administrativo, entonces, lo que busca es ofrecer un marco para que se regulen todas las relaciones entre la administración y el ciudadano. Yo he luchado al interior de la comisión para que este código sea garantista, para que proteja al administrado, porque lamentablemente en estos últimos 9 años la concepción que ha primado ha sido la de dar más poder a quien tiene poder. A quienes están sentados mandando en este país se les ha dado más poder en perjuicio del ciudadano. De allí entonces que este código será muy útil en la medida en la que proteja al administrado frente a la arbitrariedad de los funcionarios públicos. Pero, asambleísta, caemos otra vez entonces en la discusión de que es el ciudadano quien de alguna u otra forma se siente siempre víctima ante las acciones del funcionario, que de alguna u otra forma también uno podría entender, hay situaciones en donde los ciudadanos violentan o sobrepasan las barreras que ya estaban establecidas, barrera que puede ser de lo legal, del respeto, por ejemplo, hacia la autoridad también. Bueno, pero en el caso del Código Orgánico Administrativo, lo que se trata es que no se siente impotente el ciudadano. La autoridad está en posición de ventaja, porque representa inclusive al Estado ecuatoriano. Cuando toma una decisión que se expresa, por ejemplo, en un acto administrativo, este acto goza de las presunciones de legitimidad, de ejecutoriedad. El ciudadano no tiene otro camino que tratar de contener un acto que le puede resultar perjudicial, discutiendo el acto en la vía administrativa, ese sería el ámbito del código, y posteriormente en la vía judicial. Lo que ocurre ahora es que en estos últimos 9 años el sistema estatal se ha fortalecido tanto que para un pobre ciudadano pelear contra el Estado es pelea perdida. Cuando le quieren cobrar impuestos, no hay forma de que pueda el ciudadano pelear. Cuando quieren cobrarle a través de una coactiva, el pobre ciudadano tiene que agachar la cabeza, endeudarse y pagar, porque si no paga, les incorporan en la coactiva a los parientes, a los socios, al uno y al otro. Se ha consagrado lamentablemente en estos 9 años un régimen abusivo. Ojalá con el código se logre de alguna manera atenuar ese grado de arbitrariedad y abuso
que tienen ahora muchos funcionarios públicos, porque con las leyes que se han aprobado se ha dado más poder al poder. ¿Y cómo empoderar al ciudadano? ¿Cómo darle esas herramientas precisamente? Uno de ellos es el Código Administrativo, pero ya en el diario vivir, ¿cómo entregarle al ciudadano estas herramientas? Precisamente, si en el Código Orgánico Administrativo existen las acciones que puede utilizar un ciudadano y que sean eficaces, ya la autoridad no podrá abusar, porque el ciudadano tendrá escudos para protegerse. Pero si no le damos esos escudos, no le proporcionamos esas acciones, el ciudadano queda a merced de la autoridad. Le he puesto varios ejemplos en el ámbito tributario, en el ámbito no tributario, el cobro de coactivas, la imposición de multas, que es una situación también grave. Pague y luego proteste, le dicen, así sea completamente ilegal. Yo creo que debemos comenzar a pensar más en el ciudadano que en el Estado, porque en estos 9 años se han pasado pensando en el Estado, en dar más poder a quienes tienen poder y mucho menos en el ciudadano. Muy bien, asambleísta, vamos a cambiar de tema. Otro de los puntos que está al interior de la Comisión de Justicia fue y que recayó es la investigación sobre los denominados papeles de Panamá. Ahí la comisión ya ha escuchado a varias autoridades de varias posturas también. ¿Cuál es su criterio sobre los datos que se han recolectado hasta el momento en la comisión? Varios funcionarios públicos han acudido a la comisión, han proporcionado información, en muchos casos no comprobada, información que luego inclusive fue modificada. Ocurrió, por ejemplo, con la información que proporcionaron de una universidad privada en la ciudad de Guayaquil. Una cosa se dijo en la comisión y cuando se iba a repetir lo mismo en una sabatina, fue el propio presidente quien tuvo que ordenar que se corrija porque la información había sido equivocada. De allí entonces que la información que ha recibido la comisión de varios funcionarios asambleístas, muchos de ellos del oficialismo, es una información que tiene su orientación, pero yo no podría asegurar que sea información totalmente fidedigna y contrastada. Y ahí se han contrapuesto dos posturas, porque se debatía sobre la legalidad de constituir una empresa en paraísos fiscales y otra versus el destino de los recursos y también la evasión de impuestos, que ese era el tema desde un inicio que se empezó a investigar. Luego salió a la luz también lo de las universidades, de varias autoridades que estaban involucrados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, que en el país se debe combatir con mano dura la corrupción, la defraudación tributaria, no hay la menor duda. Lo que no se puede es inventar supuestas infracciones a la ética oficialista. Cuando muchos de estos funcionarios estuvieron en la comisión, yo les pregunté, ¿ha sido ilegal lo que han hecho aquellos a quienes ustedes acusan? No me han dicho. No se ha violado ninguna norma. Entonces, ¿qué ha pasado? Es un problema de moral, es un problema de ética. ¿Qué es antiético tener recursos en paraísos fiscales siendo funcionario público? Es lo que plantea pero ese país. ahora no es ni siquiera antiético. Será antiético si aprueban en la consulta popular. Exacto, eso salió de la propuesta del presidente de la República. Lo que pasa es que ahora es ético, ahora es legal, mañana podría ser antiético e ilegal. Pero hablar de ética, claro que tiene sentido cuando uno probablemente va a un centro religioso, pero hablar de ética y de una ética oficialista sí resulta hasta cierto punto feo, repugnante, porque uno podría exhibir también otra ética, la ética ciudadana. Entonces diríamos, los oficialistas tienen esa ética, los ciudadanos tienen otra ética. La única manera de hablar claro en el país es con la ley en la mano. Esta norma legal prohíbe que una persona haga tal cosa. Quien incurrió en esa falta violó la ley. Pero si no encuentran ningún tipo de violación y todo va por el lado de la moral y de la ética, están llevándonos a una discusión que no tiene final. Bueno, ella se dio un paso de inicio con las reformas que proponen desde el Consejo de Educación Superior, específico la Ley de Educación Superior para evitar el lucro en las universidades públicas. Eso es para reírse, ¿no? Esa propuesta fue presentada después de que a la cónyuge del máximo directivo del CES le involucraron en algún comentario en alguna universidad pública, me parece, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales. Primero eso, luego lo otro. Con esa reforma que están proponiendo, le están dando más poder al CES. Ya tiene poder. Ahora, más poder para que intervenga en las universidades privadas con el pretexto de que va a controlar el lucro.
Por favor. Asambleísta, yo le quiero poner en la mesa de discusión el tema del pacto ético que también ha sido propuesto por el jefe de Estado y que nace precisamente a raíz de esta investigación y más bien la filtración de documentos a periodistas. El jefe de Estado ha señalado que es antiético, ha dicho él, que una persona que quiera ser funcionario público o candidato tenga sus dineros en paraísos fiscales. Sobre todo ha señalado el presidente de la República en este escenario electoral. A ver, una persona que sea candidato o miembro a un funcionario o quiera ser funcionario público, que tenga sus recursos en paraísos fiscales, cuando lo que se busca es proteger la economía del país. Eso está también sobre la mesa de discusión. Mire, ese es un juego de palabras. Es una propuesta que se ha materializado en una pregunta entregada a la Corte Constitucional con la finalidad de que el presidente, sin ser candidato, pueda participar también en la campaña electoral. Con esa pregunta se va a contaminar el proceso electoral, porque el elector ya no estará pendiente de elegir a presidente, a asambleístas solamente, sino que estará atento también a una pregunta completamente ajena. Lo primero que uno debería preguntarse: ¿dónde están los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales están en los archivos del Servicio de Rentas Internas. El Ecuador ha considerado a 84 jurisdicciones paraísos fiscales. Otros países consideran a 5, a 10. No hay un acuerdo unánime sobre qué es un paraíso fiscal. En Europa, por ejemplo, se considera que para ciertos casos Bélgica podría ser un paraíso fiscal. De aprobarse esta pregunta, habría cometido una infracción cualquier persona que invirtió, diga usted, en un inmueble en Bélgica. Entonces, ¿quién califica lo que es paraíso fiscal? Lo primero. Y vamos al caso de Panamá. En Panamá, si alguien extranjero tiene un negocio, en Panamá paga más impuestos que los que pagan en el Ecuador. Pero en Panamá puede tener también lo que se conoce como empresa offshore, una empresa que no opera en Panamá, una empresa que es una figura simplemente ¿de papel? Societaria. Okay. Sí, puede ser de papel en Panamá, pero puede tener existencia real en otro lugar, pero no tiene actividades en Panamá. Entonces, hay dos tipos de actividades que uno puede hacer en Panamá. Pero Panamá, si bien puede ser paraíso fiscal para el Servicio de Rentas Internas, no fue para el presidente de la República. ¿Pero para qué utilizan esas empresas, asambleísta? Pero eso habría que preguntarles, por ejemplo, a quienes han estado en el área petrolera ecuatoriana. El presidente de Petroecuador tenía varias empresas, uno de los ministros varias empresas. La pregunta es ¿para qué constituyeron esas empresas? Entonces, esa distinción no se hace, por ejemplo, en la pregunta. De tal modo que la pregunta planteada es una pregunta ambigua, una pregunta capciosa, además una pregunta que no va a producir ningún efecto directo inmediato, porque en el supuesto no consentido que una mayoría de ecuatorianos dijera sí a la pregunta, la Asamblea va a tener que reformar la Ley de Servicio Civil y también el Código de la Democracia. Para que en un año esas personas puedan retornar esos recursos al país. Para incorporar recién la infracción, porque como está tan mal redactada la pregunta, no se puede colocar la pregunta en la norma, hay que interpretar la pregunta y crear la infracción y luego el proceso adicional. Por ello le digo que este pacto ético es un juego de palabras y la pregunta no es otra cosa que un medio para que pueda hacer campañas y ser candidato el presidente de la República en las elecciones de febrero del 2017. Correcto, bien, asambleístas, estos temas serán entonces desglosados en la Comisión de Justicia. Un proyecto también que llegó son reformas al Código Civil y esto tenía que ver sobre todo con los animales y ahí usted fue uno de los comisionados que cuestionó bastante este proyecto. Sí. En este tema de los animales, parecería que hay unos que son animalistas sensibles y otros que estamos, digamos, en la orilla diferente, cuando es lo contrario. Yo soy un defensor de los animales. Yo tengo varios tipos de animales bajo mi cuidado y me preocupo de alimentarlos, de que el veterinario los vea, de que sean debidamente tratados. Pero llegan propuestas a la comisión para equiparar a los animales con los seres humanos. ¿Qué le distingue a un ser humano? La conciencia, la voluntad y la razón. Si nosotros llegamos a la conclusión de que el animal tiene conciencia, voluntad y razón, ya no habría ninguna diferencia entre el animal y el ser humano, cuando alguna diferencia debería haber, pues. Entonces, allí hay una gran confusión.
Los animales deben ser bien tratados. No se puede permitir que alguien, por ejemplo, que tiene un animal doméstico, sea objeto de sacrificios, pero también tiene que respetarse la costumbre. Diga usted, existen las famosas peleas de gallos, que son parte de una tradición montubia y una tradición también serrana, ecuatoriana. Por ejemplo, allí uno no puede llegar y decir, ya no más peleas de gallos. No, tiene que haber, porque no se trata, por ejemplo, de la situación en la que uno tiene un perro que le acompaña en su casa, en otro lado. Lo propio pasa con la ganadería, con los toros. En mi provincia, la de Tungurahua, cada fin de semana existen por lo menos 25 festivales taurinos, 25. Inclusive en los cantones de Píllaro y Mocha, desde hace unos 8 años, han crecido con fuerza unas famosas pamplonadas en honor a lo que se hace en Pamplona con San Fermín. Salen los toros por las calles, la gente corre y hay multitudes. Entonces hay tradiciones propias. Pero asambleísta, ahí también se viene un ejemplo a la mente en este momento, la pelea de perros. Hay gente que también utiliza sus mascotas para este tipo de actividades y eso también se merecería una observación siquiera desde la Comisión de Justicia. En el tema de la Pero tendría que ir al Código Civil también. Eso no debería estar en el Código Civil. Yo nunca he visto una pelea de perros, me parece desagradable. Yo creo que el perro no está para eso. Exactamente. El perro no está para eso. Pero se las da. Que es diferente a la pelea de gallos. El gallo sí está hecho como el boxeador. Usted y yo probablemente no podemos subir a un ring, no estamos preparados. Pero Mohamed Ali con Fraser pues estaban hechos para el cuadrilátero y lo hacían muy bien. Así como algunos Además otros. que allí sí se entiende el tema de la conciencia, porque el ser humano es consciente de lo que va a hacer. Claro. El animal no. Así es. Por eso depende también, diga usted, del dueño. Un toro bravo de casta, los ganaderos a ese toro, mire usted, le miman como ningún otro animal. Durante 4 años ese animal recibe la mejor atención de su vida, pero solamente ese animal puede hacer lo que hace en una plaza. Usted no puede a ese animal decirle, ven, acompáñame como mascota. No puede, pues es un toro bravo de casta que puede irse tumbando un carro si ve por delante. Entonces ahí usted no puede prohibirle el toro de casta, no puede prohibir el tema taurino, pero esos toros tienen que ser bien tratados. En la pelea de perros, asambleísta, estamos en ese la pelea de perros no, yo estoy de acuerdo. En la pelea de perros, créame que me parece, digamos, una verdadera aberración, porque son perros que no están preparados para eso y se los usa inclusive para una serie de apuestas. Pero vamos al código. En el código se establece la obligación, y yo estoy de acuerdo, que alguien que tiene su mascota, su animal doméstico, tiene que cuidarlo, no puede tratarlo mal, porque se ha visto casos de gente que tiene animales domésticos y no les da de comer 4 días, una semana, les deja encerrados. Pues eso no está bien. Tiene que haber la obligación del dueño de cuidar bien a su mascota, a su animal doméstico. Pero lo otro tenía que ver con esto de la conciencia, voluntad y razón. Entonces allí venía el tema, ¿cómo se compra y se vende un animal? Porque estamos en el Código Civil y se hablaba de la compraventa. Cuando alguien va llevando, diga usted, ganado, vacas, a un centro de mercadeo, la venta se la hace como una cosa, es decir, aquí tienes la vaca y me pagas. Pero si le damos ya a la vaca razón, conciencia y voluntad, como se pretendía en la comisión, la situación se complica inclusive para el comerciante de la vaca. Ya no sería un hecho comercial. Ya no sería un hecho natural, se estaría vendiendo a un ser humano. Ya no es una cosa como prácticamente con rasgos morfológicos diferentes. Entonces, esos temas se han discutido en la comisión. Yo creo que estuvo bien que se discutan en la comisión para poder aterrizar a nuestra realidad. Probablemente estos desarrollos se han aplicado bien en algunos países nórdicos, donde tienen una cultura diferente, donde no viven nuestra realidad. Por ejemplo, en esos países usted no tiene campesinos que un día lunes, por ejemplo, como en Ambato, salen con su ganado, van a la plaza de ganado, comercializan, se vende y va el ganado a otro lado. No tienen ese tipo de actividades. Para ellos eso ocurrió hace 200 años, podríamos decir. Pero si nosotros aprobamos leyes que dificultan el comercio, estaríamos empobreciendo a mucha gente que vive de ello. Muy bien, asambleísta, se nos acabó el tiempo. Conclusión muy breve entonces de este proyecto de ley. 10 segundos. Bueno, es un proyecto para discutir. Con algún cambio podría tramitarse, pero equiparar, igualar al animal con el ser humano me parece una aberración. ¿Plazo para aprobar tal vez un informe?
no es urgente, ¿no? No es urgente. Más bien lo que debería aprobarse es la obligación de que la gente cuide bien a sus mascotas, que quiera a sus animales, como los quiero yo. Yo tengo varios, tengo perro, tengo conejo de mascota y tengo también caballos. Entonces yo conozco y sé lo que es un animal y cómo hay que cuidarlo. Ya conocemos. Muchísimas entonces. gracias Bueno. al asambleísta Luis Fernando Torres, con quien hemos hecho un balance sobre el trabajo realizado por la Comisión de Justicia en este primer semestre del 2016. Así es, Lorena. Gracias, amigas y amigos. No olviden sintonizarnos también a través de los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Nos despedimos, Lorena. Así es, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Gracias.